no es nada nuevo. Los expertos lo saben de sobra. En este momento los candidatos y los partidos, los proyectos son productos electorales. Como si fuera un detergente. ¡Solo la ropa! E igual que los publicistas diseñan el detergente a la medida de su comprador potencial, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. o vótelo. Porque los políticos también escriben sus discursos a la medida ideológica de sus votantes. Fíate de mi marca, que es la mejor y que es la más buena. Y la estantería catalana es especialmente amplia y competitiva, desde el que promete un programa express hacia la República hasta el que garantiza fijación total a España. Tú ya tienes 2 o 3 ideas sobre qué productos puedes preferir. Tú no dudas entre todas las estanterías del supermercado. Los políticos, como los publicistas, también saben que son muchos los que se quedan en el envoltorio y pocos los que leen la letra pequeña. Vamos, los programas electorales. Todas las campañas electorales apelan a las emociones. Lo que cambia es a qué tipo de emociones se apela en cada campaña. Estamos viendo pocas palabras relacionadas con la ilusión y la esperanza y en cambio muchas palabras relacionadas con el miedo, ¿no? ¡Y tenéis miedo de la democracia! ¿Y cuál es el mensaje principal de cada uno de los 7 partidos? ¿Qué venden? Empezamos por la CUP. Unilateralment i desobeint l'Estat. La idea es, nosotros no nos rendimos y seguimos luchando por los máximos. Hacer república insistiendo en la vía unilateral. Un producto casi abrasivo, cuidado como te excedas. Es una caja vacía, ni siquiera sabemos muy bien cuál sería su intención futura a la hora de apoyar o no a un gobierno de bloque independentista. Seguimos con Esquerra Republicana. La sensatez frente a la CUP, digamos, y la limpieza y la honradez frente al PDeCAT. Es un producto más novedoso, que nunca ha gobernado, que nunca lo has probado en tu lavadora y por lo tanto podrías darle una oportunidad. Hem començat una campanya electoral sense el nostre cap de llista. Tiene un problema gravísimo, que es el no tener un líder que pueda visualizar la gente. Después de vivir un 1 de octubre, Tiene pocas dotes de comunicación, no es una persona empática y no es una persona que parezca controlar o dominar los temas de la actualidad política. Desde el punto de vista de la publicidad, es una candidata que carece de elementos precisamente de fuerza emocional como para captar y arrastrar a buena parte de los votantes. Junts per Catalunya. Així no! Es una campaña absolutamente mesiánica, centrada en un líder. Es lo que le fortalece absolutamente frente a Esquerra Republicana de Cataluña y frente a la CUP. Otro Tarradellas, ¿no?, que está en el exilio mirando hacia... La foto es que lo dice todo, es una foto totalmente de calle, está pasando frío. En el que él se pone no tanto por vender su producto, sino casi como que tiene la obligación moral de dar un paso adelante. A mí me parece ese el relato máximo del héroe, ¿no? Era todo parte de un gran detergente, que era Junts pel Sí, pero que ahora se ha separado en 2 marcas diferentes. Que al venderse por separado, el producto ha perdido personalidad, ha perdido fuerza, ha perdido alma. Más hacia el centro de la estantería, en Comú Podem. Es el único partido que tiene a su electorado partido en 2 posiciones. Están atrapados en medio entre 2 estanterías, la independentista y la no independentista, y con clientes que están diciendo, bueno, ellos son los que están justamente en medio. Y por tanto me dirijo a los dos. Como tenemos mucho en común, somos la bisagra. Ese es el mensaje que da en Comú Podem. PSC. Más que detergente, yo diría que PSC es el suavizante. No, nosotros no participamos de la pelea. No vamos a pactar con partidos independentistas. Más catalanistas que nuestros rivales de Ciudadanos o del PP, porque incorporamos gente que viene del sector moderado de Convergencia y Unió. Un cierto valor de independizarse un poco de la marca grande, aunque ese es el gran reproche que se le hace. Y vamos con Ciudadanos. Es un envoltorio mucho más moderno. Ciudadanos se caracteriza por ser más competitivo en Cataluña que el Partido Popular. Porque Ciudadanos está viviendo su momento estrella. Como el limpiador, ¿no?, de esa mancha. De hecho, alguna vez han utilizado esta metáfora. Se apelan mucho al sentimiento del catalán recién llegado, del que está fuera, un poco Inés Arrimadas, que lleva un corazón en la mano. Es la hora de la gente normal. En realidad están haciendo el lanzamiento de su producto fundamentalmente buscando el mercado exterior, el mercado de toda España.
Y en el otro extremo de la estantería ideológica tendríamos al Partido Popular. Con quien comparte estantería es básicamente con Ciudadanos. Somos más chulos que nadie. La seguridad, la garantía, la protección máxima, el señor guardaespaldas que aparece allí, no os preocupéis que aquí estoy yo. La unidad de España. Tiene la seguridad completa de que no va a gobernar. ¡A por ellos! Un lenguaje muy bélico, muy frontista. Aún hay muchos indecisos y también muchos convencidos. ¿Cuál será el producto estrella de la estantería? Lo sabremos en poco menos de 2 semanas. Que la participación será más alta que en los comicios anteriores. ¿Por qué? Porque básicamente hay mucha ropa que lavar.